Jezabel fue una mujer fenicia. Su padre Baal era rey de los sidonios. Ellos estaban ubicados en el litoral del Mediterráneo con respecto al Medio Oriente. Ellos eran la cara del mar Mediterráneo, del mar grande, como ellos le llamaban. Y allí estaba ubicado este reinado que estratégicamente se une con el pueblo de Israel para lograr un avance estratégico y político. Baal fue muy sabio al casar a su hija Jezabel con Acab, porque esto le iba a permitir avanzar en contra de sus enemigos. Acab era rey en Samaria. Como ustedes saben, luego del reinado de Salomón, sus hijos se dividieron y el reino de Israel se dividió en dos. Y habían reinados que algunos le servían a Dios y en su gran mayoría los otros le dieron la espalda al Señor. El agravante con Acab es que nadie se portó tan mal ni enojó tanto al Señor como Acab lo hizo. Y una de las razones por la cual él se comportó de esta manera tan mal fue precisamente por haber cedido su corazón a una mujer que servía a Baal y que procuraba la destrucción espiritual del pueblo del Señor. Ella servía a Baal y poseía gran liderazgo a tal punto de que llegó a perseguir a los profetas del Señor. Abdías tuvo que buscar una cueva para refugiar una cantidad enorme de profetas para que Jezabel no los matara. Jezabel llegó a amenazar a Elías de muerte y a desafiar a los siervos del Señor. Y ella quedó avergonzada junto a sus 400 profetas de Baal y otros 400 de Acera cuando desciende fuego del cielo, consume el altar, la ofrenda que le había presentado Elías, y luego el pueblo le dio persecución y muerte a cada uno de esos 850 profetas que servían al enemigo de nuestras almas. Esto provocó la ira de Jezabel y por eso persiguió de una manera tan pasional a Elías. Elías tuvo que manejar esta amenaza, incluso terminó escondiéndose por lo que representaba Jezabel, la autoridad que tenía, el liderazgo que tenía el pueblo de Israel. Donde ya le puso la tapa al mal comportamiento Jezabel fue cuando Acab se apasiona por una parcela que era de Nabot y ella trama para arrebatarle esa tierra y termina quitándole la vida a Nabot, y esto ya fue lo último que Dios le permitió a Jezabel, y hubo una sentencia de parte de Dios a través de Elías que más adelante vamos a ver. Pero esto es un espíritu de manipulación. Si quisiéramos entender en pocas palabras de qué se trata el espíritu de Jezabel, es un espíritu de manipulación. Y cuando hablamos de manipulación estamos hablando de manejar, de ser manejados. Ustedes han visto estas marionetas que son manejadas por los hilos. Estas marionetas, por ejemplo, de circo que son manejadas por estos hilos. Eso es lo mismo que hace la manipulación con nosotros. Nos enlazamos en esos hilos y comenzamos a ser manipulados por el enemigo. Aún estando en la presencia del Señor, somos víctimas, somos asediados, somos tentados y algunos ceden ante estas manipulaciones. Nosotros tenemos que estar apercibidos, porque este espíritu de manipulación, espíritu de Jezabel, es un espíritu de sensualidad que se mete en la iglesia, que se mete en las casas, que se mete en nuestras vidas y procura alejarnos del Señor, debilitar nuestras fortalezas, debilitar nuestra vida espiritual hasta el punto de que su influencia sea tal que todos nosotros estemos embriagados por este malestar. ¿Por qué entendemos que mantiene su vigencia hasta nuestros días? ¿Por qué tomar el ente histórico y trasladarlo a nuestros días y hablar de la influencia del espíritu de Jezabel? Yo quiero explicarles una de las razones por la cual entiendo que debemos considerar esto. Acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 34. ¿Por qué mantiene su vigencia, su influencia, este espíritu, y hace tanto daño en el pueblo de Dios? Dice Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 34, que luego Jehú entró al palacio, comió y bebió. Después de un rato dijo:
que alguien se encargue de enterrar a esa maldita mujer, refiriéndose a Jezabel, porque era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Cuando regresaron, le contaron a Jehú, él declaró: eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su siervo Elías de Tisbe, quien dijo: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol. Y yo quiero que usted preste atención a esa palabra. Que van a quedar desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel, para que nadie pueda reconocerla. Resulta que cuando Jehú, quien es rey establecido por Dios en lugar de Acab, llega a Jezreel, Jezabel lo estaba esperando y con su prepotencia le declara unas palabras desde una ventana, a la cual el rey Jehú grita: el que esté conmigo que se ponga de pie. Y uno de los eunucos, o un grupo de eunucos, se pusieron de pie y empujaron a Jezabel, y ella cayó. Y luego de haber muerto de esa manera tan trágica y que los caballos de Jehú le pasaron por encima, vinieron los perros y se comieron su cuerpo y solamente dejaron su cabeza y sus extremidades sin ser consumidas. Pero hay algo interesante que debemos destacar. Esta muerte funesta tiene mucha relación con la maldad que ella protagonizó en medio del pueblo de Dios. Dios nos muestra con este pasaje el rechazo rotundo a esta conducta de maldad exagerada y pecaminosa que se estableció en su pueblo, y esa es la consecuencia que ella procuró para su vida. Pero vemos que su cuerpo quedó desparramado como estiércol, dice Segunda de Reyes capítulo 9. ¿Y por qué esto debe llamar nuestra atención? Porque el estiércol es un abono. Es un abono que cuando cae en la tierra produce o provoca reproducción. Y así como su vida quedó como un estiércol en esa tierra, su vida ha servido para abonar todos aquellos corazones predispuestos al mal, o aquellos corazones débiles que olvidan que estamos en guerra y que el enemigo los toma para zarandearlos y hacer con ellos cuanto él desea hacer. Su influencia y maldad se presentan para que nosotros la podamos asociar con todo acto de manipulación, idolatría, deslealtad y maldad extrema, dentro y fuera del pueblo de Dios. Por eso cuando vemos que opera de manera exagerada esto en un lugar, en una casa, en una iglesia, tenemos que entender que detrás de esto hay una influencia espiritual que está tratando de crear destrucción. Y la iglesia no está libre de esto, porque en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, el Señor habla de la iglesia de Tiatira, así como da un mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, se detiene con Tiatira, una de las iglesias, y la exalta, la reconoce, la aplaude. Pero llega un momento en el cual el Señor presenta su pero. Y dice Apocalipsis 2:20, pero tengo una queja contra ti, Tiatira. ¿Y cuál es la queja del Señor? Que tú permites a esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí mismo profetiza. Lleva a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, esa manipulación de la que hablábamos anteriormente se da regularmente con hombres y sobre todo con aquellos hombres que tienen sed de inmoralidad en sus vidas. Esos hombres cuyas mentes están poseídas por deseos desenfrenados son aquellas mentes que utiliza el enemigo para que ese estiércol de Jezabel caiga en el terreno de su corazón y produzca frutos de maldad desenfrenada, de deslealtad para con su familia y traición para con todos aquellos que formen parte de su vida.
Por eso el Señor nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que tu lucha y la mía no es contra carne ni sangre, sino más bien contra gobernadores del maligno, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Aquí hay 4 cosas que el Señor nos enseña. En el mundo espiritual nosotros enfrentamos gobernadores malignos. Estos son espíritus que manejan influencia política en las naciones donde se establecen, que desde el liderazgo de las naciones comienzan a cumplir una agenda satánica en contra de la creación del Señor. Por ejemplo, nosotros vemos cómo en días pasados estuvimos envueltos en situaciones de identidad de género y todo el tema por el estilo. Eso es una agenda, pero esa agenda viene y se establece en las naciones a través de gobernadores malignos, espíritus con influencia en el ámbito político, donde se toman las decisiones que impactan a los pueblos. Por eso la Biblia nos exhorta a orar por nuestros gobernantes, para que la maldad no nos arrope y luego nosotros paguemos las consecuencias de nuestra dejadez. Así como muchas iglesias por su dejadez han permitido, como dice el Señor, que esa Jezabel haga y deshaga, el Señor dice, tengo eso contra ti, que tú has reconocido lo que está mal y no has hecho nada. Y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero esto tiene que acabar. Así nosotros tenemos que tomar nuestra autoridad en Cristo para reconocer todos estos espíritus que están operando contra nosotros. Y lejos de permitir que nuestro corazón se llene de temor, debemos recordar quién es el que está con nosotros. Y la misma Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El amor de Dios nos guarda, nos cubre. Por eso le adorábamos hace un momento. ¿Y qué le decíamos? Grande es el amor de Dios, no tiene límites, no tiene límites. Por eso la alabanza es poderosa, porque establece el reino de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros al alabar proclamamos la palabra de Dios, el reino se establece en nuestras vidas y nuestra vida es bendecida. Amén. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Amén. Sí, aligérate porque te veo serio. Te veo tenso. Mira, usted y yo tenemos que luchar contra gobernadores del maligno. Y cuando tú leas esas noticias en el periódico, haz como yo. Yo vi una noticia del polvo de Sahara. El Señor reprenda el polvo de Sahara y se lo lleve. No más calor sobre mi nación. Y comencé a orar al Padre. Y usted y yo tenemos que tomar la actitud correcta ante este avasallante paso del reino de las tinieblas en contra del pueblo de Dios y de su creación. La Biblia también dice que hay un segundo grupo que son autoridades del mundo invisible. Esas autoridades están establecidas en cuadrantes, en lugares específicos. Toman posesión de sectores. El grupo anterior se mueve en la cúpula, a nivel político. Este grupo, el reino de las tinieblas, está muy bien organizado. Dice la Biblia en Efesios 6 que trabaja por sectores, que son autoridades del mundo invisible. Toman posesión de una tierra. Y tú dirás, hermano, ¿y usted no se estará inventando eso? Pues claro que no. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó a Decápolis, encontró unos gadarenos que estaban haciendo y deshaciendo en ese lugar. Miles de demonios tenían poseído 2 hombres que estaban atormentando a Decápolis. Y el Señor fue y lo liberó el territorio, liberó la tierra de la opresión que tenían esos espíritus a través de esos hombres que incluso eran encadenados. Y dice la Biblia que rompían las cadenas. Y cuando el Señor llegó allí, inmediatamente obró libertad en esos corazones y se rompió esa autoridad del mundo invisible en ese lugar. Así que te tocará llegar a lugares, a sectores donde hay una oposición del mal con autoridades en el mundo invisible, que han tomado posesión de una casa, de un establecimiento, de una vida, y usted tiene que establecer el orden de Cristo. Y no tenga miedo, el nombre de Jesús es el nombre más poderoso.
Usted tiene que declarar en el nombre de Jesús. Y cuando escuche algo que usted no entiende o le parece raro, usted sabe lo que usted va a decir. En el nombre de Jesús te calla y te vas. En el nombre de Jesús, como hijo de Dios, como hija de Dios, tú tienes que tomar tu lugar. No podemos seguir declarando, el enemigo me derrotó, el enemigo me sacudió, el enemigo me zarandeó, el enemigo suapió conmigo. No, se acabó. Tenemos que tomar nuestro lugar. Tenemos que tomar nuestro lugar. También con el tercer grupo, las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, que son demonios con una autoridad terrible, que toman posesión de personas y hacen cosas extraordinarias que nos asombran. Pero es precisamente eso, intimidación. No te dejes intimidar. No te dejes intimidar. Esas cosas tienen que ser reprendidas, porque son poderosas fuerzas de este mundo tenebroso, pero Dios es todopoderoso. Y contigo está el Dios todopoderoso. Y por último, el cuarto grupo son espíritus malignos de lugares celestiales. Esos espíritus que están por todo lugar revoloteando, influenciando, hablándole, distrayendo, tirando dardos a las personas distraídas aún dentro del pueblo de Dios y comienzan a decirle, mira, no permitas que esa mujer te hable así, no permitas que ese hijo haga eso, toma tu lugar, y comienza a distorsionar el mensaje del Señor. Tú no vales nada, tú no sirves para nada, tú no eres más que un disparate, y toda esa mentira la viven segregando por todo lugar esos espíritus malignos. Y usted dirá, pero mire, hay todo un ejército, ¿y qué vamos a hacer nosotros? El Señor dice en Efesios, póngase la armadura. Póngase la armadura. Aprenda a ponerse la armadura. Aprenda a ponerle a sus hijos la armadura. Tú y yo tenemos que aprender a revestirnos cada día de nuestra vida con el yelmo de la salvación. Pensamientos de un hombre salvo. Pensamientos de una mujer salva, como dice Efesios 4, 8 y 9, que usted y yo tenemos que aprender a pensar en lo justo, en lo de buen nombre, en lo que aprovecha. Pensamientos correctos. Y cuando usted vea un pensamiento de orgullo, échelo fuera. Repréndalo, sáquelo, rechácelo en el nombre de Jesús. La coraza de justicia que cubre los órganos vitales de un soldado, así como cubre nuestro corazón. Esa coraza de justicia que representa las buenas obras que debe modelar y manifestar todo hijo de Dios. ¿Cómo vence el bien al mal? Dice Romanos, haciendo lo correcto. Así vencemos el mal. Y esa coraza de justicia nos fortalece. Amén. El cinto de la verdad. Esta parte de los lomos en nuestro cuerpo viene a representar el punto medio que hace posible el equilibrio en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando usted le da un dolor aquí en la espalda baja? Uno se dobla inmediatamente. Ay, que no puedo caminar. O las mujeres con la ciática. ¿Y qué hace uno? Se encorva y se dobla. Pues precisamente el Señor dice, en ese punto neurálgico, ponte el cinto de la verdad. Amén. Ponte el cinto de la verdad. Para que estés como firme y no claudiques. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. ¿Cómo opera el Hijo de Dios, la hija de Dios? En verdad. El que opera en tinieblas es el diablo, que la Biblia dice que es mentiroso desde el inicio y vino para hurtar, matar y destruir. Pero Dios opera en luz y en Él hay libertad. El calzado, presto para compartir el Evangelio con todos, calzarnos, que a todo lugar que nosotros vayamos llevemos el reino de Dios, que cuando usted entra a un lugar, usted bendiga ese lugar, Dios le bendiga a todos, que la luz del Señor ilumine sus vidas. Hay gente que te dicen así, amén, o sí, sí, gracias, pero a nosotros no nos interesa la respuesta porque Dios es el que se encarga de tocar los corazones. Y tú y yo tenemos que usar nuestra vida para llevar bendición a todo lugar. Amén. Por eso debemos ponernos el calzado. Y el calzado nos libra de que nuestros pies sean heridos y podamos caminar y podamos fluir en la gracia del Señor. El escudo de la fe,
que no es un escudo circular pequeño al que hace referencia, sino un escudo grande que cubre nuestra vida, el escudo de la fe que nos cubre en contra de los dardos del enemigo, que tú y yo tenemos que usarlo. La fe es confianza y debemos cubrir nuestra vida con confianza en el Señor, aunque el enemigo te esté bombardeando con mentiras y estén hablando mal de tus hijos, de tu familia, en contra tuya. Cúbrete con el escudo de la fe. Y la única arma ofensiva, la palabra de Dios, la espada de la palabra. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, que en el desierto enfrentó al enemigo en vivo, ¿qué fue lo que hizo? Escrito está. Ni el Señor ni le entró a pedrar, ni le dio una carrera, ni se puso a discutir, ni se puso a filosofar, ni entró en detalles teológicos, sino que simplemente decía, escrito está. Y así, ¿qué hizo el enemigo? Huyó, abandonó, dejó de molestar a nuestro Señor. Y tú y yo tenemos que aprender a usar la palabra del Señor. Tú y yo tenemos que aprender a establecer la palabra del Señor. El pueblo del Señor perece por falta de conocimiento. Amén. Hoy muchos están movidos o dañados por el espíritu de Jezabel. Número 1, tienen alianzas con personas equivocadas. Hay personas que han hecho alianza con Jezabeles en sus vidas. Y lamentablemente lo descubren muy tarde. Son esas relaciones, esas supuestas amistades, esos contactos que están ahí y son representantes del mundo de tinieblas. Y tú y yo tenemos que tener cuidado de no tener alianzas con personas equivocadas, de no ceder nuestra información personal, de no abrirle ventanas. Hoy día es muy fácil abrirle ventanas al enemigo de nuestra vida por una red social, por un WhatsApp, por un Telegram, teniendo contacto con personas que representan el mundo de las tinieblas y nos manipulan. Por eso debemos tener cuidado de tener alianzas espirituales, comerciales, familiares, de amistades con personas que representan el mal para nuestra vida. Si tú tienes un compañero de trabajo que es una mala influencia, no sigas compartiendo con esa persona, declárale su verdad. Y dile, tú todos los chistes que haces son chistes rojos y a mí no me gusta. Todo lo que haces es con mala palabra, a mí no me hagas esos cuentos. Si tú tienes una persona que te está asediando, dile, no, mira, tú no tienes parte ni suerte conmigo. Yo soy un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Y tú tienes que, inmediatamente tú expones el mal. El enemigo huye. Pero si le das cabida en tu vida, prepárate. Que la Biblia dice que Acab hizo toda clase de males. Toda clase de males. Nadie se portó tan mal como Acab. En pocas palabras, Dios dijo, eso es lo peor que ha pasado por Israel. Porque abrió ventana. Número 2, tienen ídolos en su corazón. Le dan el trono de su corazón a una familia, a un hijo, una esposa, a su trabajo, amistades, relaciones, intereses, antes que a Dios. El trono de nuestro corazón es para Dios. Y después de ese trono están esas personas que amamos, que vamos a tener una relación correcta con todas ellas cuando Dios está en el centro de nuestra vida. Por eso tenemos que pedirle a Dios que esté en el centro de nuestra vida para que nuestras relaciones sean saludables, sean correctas. Número 3, muchos son movidos por el espíritu de Jezabel y hoy están rechazando los profetas del Señor. Su mensaje, su ejemplo, su corrección. No les interesa lo que Dios está hablando a través de sus profetas como hacía Jezabel. Y lo que están haciendo es persiguiendo, asediando, dañando, distorsionando, rechazando el mensaje del Señor. Por más que Elías hablaba, ni Acab ni Jezabel entendían. Y cuando una vida está influenciada, dañada por un espíritu como este, por más que los profetas hablan, esos corazones no entienden, no oyen. Número 4, destruyen a aquellos que no comparten sus intereses y aniquilan su testimonio para pisotearlos. Si tú no complaces a una persona que tiene un espíritu como este, se va a levantar contra ti. No importa que sea tu esposo, no importa que sea tu hijo, y tú vas a decir, pero Dios mío, yo nunca había visto eso en mi esposo
o en mi esposa, se levanta contra ti. ¿Por qué? Porque al estar dominada su mente por toda clase de males, si tú interrumpes ese fluir de bienestar aparente que esa persona está viviendo, va a venir en contra tuya. Y número 5, manipulan a todos. Manipulan con gritería. Manipulan con estridencias, que es lo que hacía Jezabel. Mándale a decir a ese Elías que lo voy a matar mañana. Intimidación. Así es que fluye. Y así hay muchas parejas, los esposos intimidando a las esposas, o las esposas intimidando a los esposos, hijos intimidando padres. Sí, hijos que le dicen, si tú haces eso, si no me complace, me quito la vida. Y comienzan a manipular. Me voy de la casa. Hago esto, dejo la universidad. Y usted le dice, mire, en el nombre de Jesús, aquí la autoridad soy yo. Si usted deja su universidad, tú serás responsable. Pero mientras tú vivas bajo este techo, aquí se cumple lo que yo diga. Amén. Los hijos tienen que estar sometidos a los padres. Ese es el modelo de Dios. Y no una tiranía, porque los hijos de Dios no son tiranos. Pero los hijos de Dios tienen que estar sometidos a los padres. Los padres tienen que estar sometidos a los hijos con su buen ejemplo. Un padre que da un buen ejemplo está sometido a su hijo, pero en verdad. Y los hijos no van a tener ningún problema con seguirte. Y si tienen algún problema, pues tú tienes que enderezar. Porque la vara a tiempo corrige y endereza el muchacho, dice la Biblia. La vara a tiempo endereza. ¿Cuánta gente nos da testimonio y dice, si no hubiese sido por esa chancleta de mi mamá? Exacto. Si no hubiese sido por esa corrección de mis padres. Y nosotros sin abuso, porque debemos tener cuidado de transmitir la ira a través de un golpe, sino más bien es una corrección. Debemos someter a nuestros hijos a obediencia. Amén. Yo tengo un huracán de 3 años en mi casa. Hay que dar pelita. Lo que me preocupa es la frecuencia de las pelitas. Pero resulta que en estos días yo le decía, claro, el tema de vacaciones, demasiado tiempo en la casa lo tiene ansioso. Y resulta que en estos días yo me senté a analizar a mi hijo y yo detecté su debilidad. Oiga esto, fue un análisis. Y yo lo dejé y entonces esperé el momento crucial. 8 de la noche. Le dije, Camila, vamos a ver una película chulísima. Ah, sí. Y preparamos la habitación y nos íbamos a sentar. Yo le dije, no, pero tú te has portado muy mal. Tú no puedes compartir con nosotros. ¡Oh! Jamie me dijo, comenzó a hacerme señas y yo, tranquila. Tranquila. ¿Y cómo tú haces eso después que estaba afuera en un mar de lágrimas? Digo yo, claro, porque me he dado cuenta que la afiliación para él es importante. Entonces yo le doy una pela y se me ríe. Y cuando usted da una pela y se le ríen, usted le quiere dar más duro. O cuando dice, mira Matías, y él dice, ¿me va a dar una pela? Eso uno, ¿verdad? Es desafiante. Usted dirá, pero ¿y qué está pasando? No, mi consuelo es que son los muchachos de ahora que son así. La cantidad de información que están manejando los tiene excitados. Pero yo le hice ese rechazo y eso lo afectó profundamente. Claro, no es que lo dejé fuera todo el tiempo, pero sí le dejé ver que estaba molesto. Todo lo físico, pero uno tiene que ejercer su autoridad. Y la vara a tiempo endereza al muchacho. Usted y yo tenemos que aprender a corregir en amor. Y también revisarnos de cómo estamos influyendo a nuestros hijos. Quiero que podamos finalizar en esta mañana leyendo un pasaje crucial para nuestras vidas
en este día. Que usted me acompañe ahí a Primera de Reyes 21-25. Recordemos que en el verso 23 vimos que el Señor nos dijo en cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Eso es una muerte, un final cruel. ¿Verdad? Ninguno de nosotros quiere terminar así, en ese nivel de vergüenza, ¿verdad? Ninguno de nosotros quiere que sus hijos terminen así. Aquí nadie quiere que su matrimonio termine así, comido por los perros, en vergüenza, expuesto, que los demás vienen y dicen, no, ahí lo que quedó fue la cabeza y las extremidades. Oiga, qué horrible final. Pero lo que pasa es que el que le da la espalda a Dios termina mal. El que le da la espalda a Dios, tarde o temprano, termina mal. Por eso el verso 23 dice muy claramente, ¿cuál fue el final de esta mujer? Por incitar, influir vivamente en las personas a que hagan la maldad, a que completen el pecado en su vida, por falsificar, fabricar con falsedad los propósitos de Dios y aparentar ser una mujer de Dios, pero lo que estaba enseñando al pueblo era a idolatrar a otros dioses. Por eso termina en una muerte tan pésima. Pero dice Primera de Reyes 21-25, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab lo hizo, bajo la influencia de su esposa Jezabel. Nunca nadie se entregó a hacer lo malo como Acab lo hizo, pero ¿cuál fue la influencia? Jezabel. ¿Tú sabes lo que significa Jezabel? Jezabel significa la no exaltada, la menospreciada, la desechada. Ya usted sabe, una joven que creció con rechazo en su corazón. Inmediatamente tuvo oportunidad de influencia. ¿Qué fue lo que hizo? Segregar maldad, porque estaba llena de dolor en su corazón. Dañó a su esposo y dañó todo un pueblo. Porque es lo que pasa cuando nosotros le damos la espalda al Señor. El enemigo de nuestras almas anda buscando a quien puede influenciar. ¿Qué corazón está dispuesto para permitir que su maldad se entrone? Que la maldad del enemigo se entrone en su mente. Y tú y yo no podemos permitir que el enemigo llene nuestra mente de toda esa maldad, de toda esa falsificación, de toda esa incitación. Tú y yo tenemos que comenzar a cerrar conversaciones, tenemos que comenzar a cortar amistades, tenemos que comenzar a rechazar relaciones que hemos asumido en nuestra vida. Tenemos que comenzar a reconocer aquellas cosas que no andan bien. Esas cosas que no andan bien en tu vida son cadenas. Cadenas que te tienen atado y que te están manipulando, están dañando tu vida y te están manejando como una marioneta. Y en el nombre de Jesús eso se tiene que romper en tu vida y en tu casa y en tu trabajo y en todo lugar que tú te desenvuelves. Sobre todo en tu ministerio, eso se tiene que romper en el nombre de Jesús. Porque el enemigo no puede seguir tomando las decisiones, influenciando, dañando, distorsionando, distrayendo nuestra vida. Tenemos que enfocarnos. No podemos andar persiguiendo esos fantasmas que están destruyendo nuestra familia, que están destruyendo nuestra vida, sino que tenemos que ponernos en el lugar que Dios nos ha dado y ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado. Pero si tú has sufrido los embates de la maldad de nuestro adversario, esta es la mañana donde esas cadenas se tienen que romper en tu vida, en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos seguir esclavizados a esos pensamientos degenerativos, esos pensamientos de maldad, esa influencia satánica que ha dañado nuestras vidas, que ha dañado nuestras familias. Y tenemos que ponernos en la brecha y cortar esa influencia en el nombre de Jesús. Amén.